Evangelio de hoy. Viernes 1 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su ciudad. Y, cuando empezó a enseñar en la sinagoga, la gente se quedó asombrada, y decía: ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: solo en su patria y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, debido a la falta de fe de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El regreso de Jesús a su ciudad. El pasaje de Mateo nos lleva a un momento crucial en el ministerio de Jesús. Después de realizar numerosos milagros y enseñar por toda la región, Jesús regresa a su ciudad natal, Nazaret. Este regreso a su lugar de origen es significativo, porque, en su ciudad natal, las expectativas y los prejuicios de las personas que lo conocen desde niño chocan con la realidad de su misión divina. Jesús no es un desconocido, es el hijo del carpintero. El niño que creció entre ellos, y por ello muchos se muestran incrédulos ante su sabiduría y los milagros que realiza. El asombro de la gente de Nazaret no es una reacción de admiración genuina, sino una mezcla de asombro y desconfianza. La incredulidad que muestran al preguntarse: ¿de dónde le viene todo esto? Refleja la dificultad de aceptar lo extraordinario. Cuando viene de alguien tan común, de alguien con quien compartieron su vida diaria, y que, aparentemente, no era nada especial. La familiaridad con Jesús genera una barrera. Ellos lo ven como un hombre común, y por tanto, les resulta difícil aceptar que alguien de su entorno, alguien tan cercano, sea el Mesías prometido. Esta reacción ante la persona de Jesús plantea una cuestión fundamental sobre la fe. La dificultad de aceptar lo divino en lo cotidiano. Muchas veces, en nuestras propias vidas, experimentamos una resistencia a ver a Dios obrar en lo que parece ordinario, en lo que nos es familiar. La gente de Nazaret no podía superar su visión limitada de Jesús y esta incapacidad de reconocerlo como el enviado de Dios les impidió recibir las bendiciones que Él quería ofrecerles. El desprecio por lo familiar y la incredulidad humana. La clave para entender la reacción de los habitantes de Nazaret está en la frase: solo en su patria y en su casa desprecian a un profeta. Jesús señala aquí una verdad profunda sobre la naturaleza humana. A menudo, lo que nos es cercano y familiar se ve con desprecio, o al menos con escepticismo. El profeta, en este caso Jesús, es rechazado precisamente por aquellos que lo conocen desde su infancia. Aquellos que no pueden ver más allá de su humanidad, de su cotidianidad. Este rechazo de lo familiar no es exclusivo de Nazaret, sino que es una tendencia común en la humanidad. La cercanía de las personas a quienes más amamos puede llevarnos a tomar por sentado lo que nos ofrecen y a no reconocer el valor y la grandeza que llevan consigo.
Este fenómeno se extiende más allá de Nazaret, ya que muchas veces, nosotros mismos podemos caer en la trampa de no valorar lo que tenemos cerca, ya sea en nuestras relaciones personales, en nuestra familia, o incluso en nuestra relación con Dios. A veces, nuestra familiaridad con algo o alguien nos impide ver lo que verdaderamente hay detrás de esa presencia. Jesús, al ser un profeta rechazado en su propia ciudad, nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces cerramos los ojos a la obra de Dios porque no la reconocemos en lo que nos es cercano o habitual. La sabiduría y los milagros de Jesús. A pesar de la incredulidad que muestra la gente de Nazaret, no podemos dejar de notar que Jesús sí enseña con sabiduría en la sinagoga. Y la gente se asombra. El asombro, sin embargo, no es un asombro que lleve a la conversión, sino que está marcado por la duda y la resistencia. La sabiduría de Jesús, sus milagros y su enseñanza eran innegables. Pero la respuesta de la gente de Nazaret fue más bien una de escándalo y desconfianza. ¿Cómo podría alguien que conocemos tan bien hacer cosas tan extraordinarias? Esa es la pregunta que resuena en sus corazones. Una pregunta que refleja la dificultad de aceptar lo divino en lo mundano, lo sagrado en lo cotidiano. Este punto es crucial porque nos lleva a reflexionar sobre cómo nosotros mismos podemos rechazar la sabiduría y las maravillas de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos visto señales de su presencia y gracia en nuestras vidas, pero nos hemos quedado en la incredulidad o en la duda? La sabiduría de Dios no siempre se presenta de manera espectacular. Y a veces es precisamente en las pequeñas cosas cotidianas donde Dios se manifiesta de manera más profunda. En este sentido, la enseñanza de Jesús en Nazaret es un llamado a abrir nuestros ojos y corazones para reconocer la obra de Dios en lo que nos parece más familiar o común. El peligro de la falta de fe. Uno de los puntos más impactantes de este pasaje es el final, donde se nos dice que Jesús no hizo allí muchos milagros, debido a la falta de fe de ellos. La falta de fe de los habitantes de Nazaret les impidió recibir las bendiciones que Jesús quería ofrecerles. Este es un tema recurrente en los evangelios. La fe, o la falta de ella, es clave para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. La fe no es solo un acto de creencia intelectual, sino una apertura del corazón a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. La falta de fe, por otro lado, puede bloquear la acción de Dios. Cuando no estamos dispuestos a creer, cuando no nos abrimos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nos cerramos a su gracia. Jesús, en este pasaje, nos muestra cómo la incredulidad de las personas puede poner límites a lo que Dios desea realizar, aunque Él esté presente y dispuesto a obrar. Esto debe ser una advertencia para nosotros. No debemos permitir que nuestras dudas o nuestro escepticismo nos aparten de lo que Dios quiere darnos. La fe, aunque pequeña, es capaz de mover montañas. Y es por medio de ella que podemos experimentar los milagros de Dios en nuestras vidas. La profundización de la fe. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe en la vida cristiana. La fe no es solo un acto inicial de creencia,
sino una actitud continua que permite a Dios actuar en nosotros. En el caso de Nazaret, la falta de fe fue un obstáculo. Pero también puede ser una invitación para nosotros a profundizar nuestra fe, a no conformarnos con una visión limitada de Jesús, sino a reconocerlo como el Salvador y Señor en todas las áreas de nuestra vida. La fe genuina es aquella que ve más allá de las apariencias y que confía en el poder y la sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos completamente cómo Él obra en nuestras vidas. Es importante notar que, a pesar de la falta de fe en Nazaret, Jesús no abandona a su ciudad. Él sigue enseñando, sigue ofreciendo la sabiduría divina, aunque los milagros no se realicen debido a la incredulidad. Esto nos muestra la paciencia de Dios, quien no se cansa de ofrecernos su gracia, incluso cuando nosotros somos lentos para aceptarla. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Nos invita a abrir los ojos y el corazón a su presencia, a confiar en Él y a permitir que su poder transforme nuestras vidas, superando los obstáculos de la incredulidad. El pasaje de Mateo también nos invita a reflexionar sobre cómo la incredulidad puede ser un obstáculo en nuestra vida espiritual. La incredulidad no solo se refiere a la falta de fe en las grandes cosas, sino también a la incapacidad de ver la obra de Dios en los aspectos más pequeños y cotidianos de nuestra vida. A menudo, la familiaridad con las bendiciones de Dios, o con las personas a través de las cuales Él obra, nos impide ver su poder. Nos resulta difícil reconocer que Dios se manifiesta en lo común, en lo cercano, en lo que ya conocemos. Es necesario hacer un esfuerzo consciente para abrir los ojos y no quedarnos atrapados en nuestras expectativas limitadas. Esta es una enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces, al enfrentarnos a situaciones difíciles o a momentos de desánimo, esperamos una intervención espectacular de Dios, cuando en realidad, Él puede estar actuando de maneras mucho más sutiles? Puede que no veamos milagros grandiosos, como los que experimentaron algunas personas en el Evangelio. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Dios siempre está presente, incluso cuando no lo percibimos de manera clara. La fe verdadera consiste en confiar en Él, incluso cuando las señales no son tan evidentes o espectaculares como nos gustaría. La transformación que provoca la fe. La fe tiene el poder de transformar nuestra realidad. Y este es otro aspecto importante que podemos extraer de este pasaje. Cuando creemos en Jesús y en su poder, nuestra vida cambia. No solo en términos de lo que experimentamos exteriormente, sino también en lo profundo de nuestro ser. La fe nos permite ver el mundo con otros ojos. Nos da una nueva perspectiva y nos capacita para enfrentar las adversidades con esperanza. Pero esta transformación solo ocurre cuando tenemos la disposición de creer, de confiar y de abrir nuestros corazones a lo que Dios quiere hacer en nosotros. En Nazaret, la gente se escandalizó por la simple idea de que un hombre tan común pudiera ser el Mesías. Ese es el problema con la incredulidad. Nos impide experimentar la transformación que Dios tiene preparada para nosotros. Es a través de la fe que experimentamos el poder sanador y transformador de Dios. Cuando creemos y confiamos en Él,
Nos abrimos a su acción en nuestra vida, permitiendo que su gracia y su amor nos cambien desde adentro. Si la gente de Nazaret hubiera tenido fe, podrían haber sido testigos de milagros extraordinarios. Sin embargo, su falta de fe les impidió ver y experimentar la obra de Dios. Esto nos recuerda que, al igual que ellos, podemos estar perdiendo muchas bendiciones solo porque no estamos dispuestos a creer en lo que Dios puede hacer, incluso en medio de nuestra vida cotidiana. La fe como clave para la obra de Dios en nosotros. En el Evangelio, encontramos repetidamente que la fe es el elemento clave para que la obra de Dios se realice en las vidas de las personas. Jesús, a lo largo de su ministerio, realizó milagros, curaciones y prodigios, pero siempre destacó la importancia de la fe. En numerosas ocasiones, Jesús dijo: «Tu fe te ha salvado», o, «que se haga según tu fe». La fe no solo es la puerta de acceso a los milagros de Dios, sino que es también el vehículo a través del cual Él realiza su obra transformadora. Lo que sucedió en Nazaret no fue un caso aislado. A menudo, Jesús no pudo realizar milagros debido a la falta de fe de las personas. La fe es como un terreno fértil que permite que la semilla de la gracia de Dios crezca y dé frutos. Sin la fe, ese terreno permanece estéril, incapaz de recibir la vida de Dios. Cuando tenemos fe, no solo creemos en lo que Jesús puede hacer, sino que también nos ponemos en una posición activa para recibir y colaborar con Él en su obra de redención. Esto nos desafía a cuestionarnos. ¿Estamos dispuestos a confiar completamente en Dios, incluso cuando no entendemos por completo lo que está sucediendo en nuestra vida? La fe implica una rendición total a la voluntad de Dios. Y es solo a través de esta rendición que experimentamos su poder transformador. Si bien las dificultades pueden ser una razón para dudar, también son una oportunidad para profundizar nuestra fe y permitir que Dios obre en nosotros, incluso cuando las circunstancias no parecen ser favorables. La humildad de Jesús, un ejemplo a seguir. Es interesante que Jesús, a pesar de ser rechazado y no ser reconocido en Nazaret, no se muestra molesto ni frustrado. Él simplemente reconoce la realidad de la falta de fe de su pueblo y continúa su misión sin desanimarse. Jesús es un ejemplo de humildad y paciencia. Él no depende de la aprobación de los demás, ni de la validación humana. Su identidad y su misión no están condicionadas por la aceptación o el rechazo de las personas. En lugar de forzar el reconocimiento, Jesús sigue adelante con su llamado, mostrando que su propósito va más allá de lo que los demás piensan de él. De esta manera, nos muestra una lección importante. No debemos dejar que la falta de reconocimiento o la incredulidad de otros nos detenga. En nuestra vida cristiana, también encontraremos momentos en los que no seremos comprendidos o aceptados. Pero la respuesta de Jesús nos enseña que debemos seguir adelante con fidelidad, sabiendo que nuestro propósito está en las manos de Dios y no en la validación externa. Como cristianos, estamos llamados a ser como Jesús, humildes, pacientes y decididos a seguir el camino que Dios nos ha marcado, sin importar lo que los demás piensen o digan.
La llamada a la aceptación de lo sagrado en lo común. Una de las lecciones más profundas de este pasaje es la invitación a reconocer lo sagrado en lo cotidiano. La gente de Nazaret no pudo ver la divinidad de Jesús, porque se quedaron atrapados en su perspectiva humana, en su visión limitada de lo que un profeta debería ser. Al igual que ellos, muchas veces nosotros nos resistimos a ver a Dios en lo que nos es familiar. Estamos tan acostumbrados a nuestra vida diaria, a las personas a nuestro alrededor, que nos cuesta ver lo sagrado en lo común. Este pasaje nos desafía a mirar más allá de la superficie de nuestras experiencias cotidianas y descubrir cómo Dios se manifiesta en medio de ellas. Los milagros de Jesús no siempre fueron eventos grandiosos. A menudo, eran señales de algo mucho más profundo, que ocurría en el interior de las personas que lo seguían. Aprender a ver lo sagrado en lo ordinario es parte del crecimiento espiritual. Si solo esperamos que Dios se manifieste en lo espectacular, es probable que nos perdamos muchas de las formas sutiles en que Él obra en nuestra vida diaria. El desafío de la fe en un mundo escéptico. En un mundo cada vez más escéptico y marcado por la duda, el desafío de la fe es más pertinente que nunca. Jesús mismo enfrentó la incredulidad y el rechazo, especialmente en su tierra natal, donde la familiaridad con Él se convirtió en un obstáculo. En nuestra sociedad actual, también encontramos muchos que rechazan la fe, no porque no reconozcan la sabiduría de Dios, sino porque les resulta difícil aceptar lo divino en lo humano, lo eterno en lo temporal. Este rechazo puede ser desalentador, pero debemos recordar que la fe no depende de la aceptación de los demás, sino de nuestra relación personal con Dios. Cada acto de fe, cada respuesta a la invitación de Dios, es un paso hacia la transformación que Él quiere realizar en nosotros. Que no nos dejemos desanimar por la falta de comprensión de los demás, sino que sigamos adelante, confiando en que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos de manera clara. La sombra de la familiaridad, una barrera para la fe. La familiaridad puede ser una de las mayores barreras para la fe. Las personas de Nazaret no podían ver más allá de la humanidad de Jesús, no podían concebir que ese niño que había crecido entre ellos, ese joven carpintero, pudiera ser el Mesías prometido. Esta es una realidad que todos enfrentamos. La tendencia a ver lo ordinario como algo común, y olvidarnos de que lo sagrado puede estar escondido en lo que nos es cercano y familiar. A veces, nos resulta difícil reconocer lo divino en lo cotidiano, lo que está cerca de nosotros. Y por eso nos cerramos a las bendiciones que Dios quiere darnos. La falta de fe de los habitantes de Nazaret no fue simplemente una negación intelectual, sino un rechazo personal de lo que no podían comprender. Al ver a Jesús crecer entre ellos, sentían que no había nada especial en él, y este conocimiento cercano se convirtió en un obstáculo para la aceptación de la verdad que él traía. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Reconocemos a Dios en lo cercano, en las personas con las que convivimos cada día, en lo aparentemente ordinario. A veces, el hecho de estar tan cerca de algo o alguien
puede cegarnos a su verdadero valor. Este desafío es particularmente significativo en nuestra relación con Jesús. Jesús, en su encarnación, vino a compartir nuestra humanidad. Pero esto no significa que su divinidad fuera menos real. El misterio de la encarnación es precisamente ese. Lo divino se oculta en lo humano. Es un llamado a mirar más allá de la apariencia y descubrir la presencia de Dios en las cosas más simples de nuestra vida cotidiana. La misericordia de Dios a través del rechazo. A pesar del rechazo que Jesús experimentó en su ciudad natal, Él no se aleja de ellos. Al contrario, continúa siendo fiel a su misión. Aunque los frutos inmediatos de su ministerio en Nazaret no sean tan visibles. Este es un reflejo de la misericordia infinita de Dios, que no abandona a aquellos que no lo aceptan. Jesús muestra una profunda paciencia, lo que nos enseña que, incluso cuando enfrentamos el rechazo o la incomprensión de los demás, la misericordia de Dios sigue operando. El hecho de que Jesús no se aleje de Nazaret, a pesar de la incredulidad, nos recuerda que el amor de Dios no depende de nuestra aceptación. La misericordia de Dios no se basa en los méritos humanos, sino en su fidelidad y amor incondicional. A través de este rechazo, Jesús nos enseña a ser pacientes, a seguir siendo fieles a nuestro propósito, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El desafío es no permitir que el rechazo de los demás nos desanime. Al igual que Jesús, estamos llamados a mantener nuestra misión viva, a ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, sin importar cuántos nos rechacen o no entiendan. Este es un recordatorio de que la verdadera medida del éxito en nuestra vida cristiana no es la aprobación de los demás, sino nuestra fidelidad a la misión que Dios nos ha encomendado. Jesús no se desvió del camino por el rechazo. Al contrario, continuó enseñando y anunciando el reino de Dios, con amor y misericordia, sin rendirse. A través de él, Dios nos invita a hacer lo mismo. La misión y el dolor del rechazo. El dolor del rechazo es una parte inevitable de la misión cristiana. A medida que Jesús enfrentó el rechazo en Nazaret, Él experimentó en su humanidad el sufrimiento que muchos de nosotros podemos sentir cuando no somos aceptados por nuestras creencias, valores o esfuerzos. Este dolor del rechazo es un recordatorio de que, como discípulos de Cristo, estamos llamados a compartir no solo la gloria del reino de Dios, sino también los sufrimientos de Cristo. Es fácil caer en la tentación de sentirnos derrotados cuando las personas no nos aceptan, o cuando nuestra fe es puesta a prueba. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos llama a seguir adelante, confiando en que incluso el rechazo tiene un propósito divino. Cada rechazo que enfrentamos en nuestra vida cristiana es una oportunidad para identificar más plenamente con Cristo, para seguir su ejemplo de perseverancia, amor y fidelidad. La misión cristiana no siempre será recibida con entusiasmo. Pero eso no debe detenernos. El hecho de que Jesús continuara su obra, a pesar del rechazo, es un recordatorio de que nuestra misión no está en manos de los demás, sino en las manos de Dios. Él nos llama a ser fieles, sin importar cuántos nos apoyen o nos rechacen.
Esta es la verdadera medida de la misión cristiana. Ser fieles a Dios, seguir su voluntad. Y confiar en que su obra se llevará a cabo. Incluso cuando no podamos ver los resultados inmediatos. La incertidumbre de la fe humana. La incertidumbre de la fe humana. Es un tema profundo en este pasaje. A pesar de las evidencias que Jesús presentó con su sabiduría y milagros, la gente de Nazaret seguía con dudas y prejuicios. Esto nos muestra que la fe no es algo automático, sino una respuesta libre de la voluntad humana. Y a veces esa respuesta está llena de incertidumbre. La incredulidad de Nazaret resalta cuán difícil puede ser aceptar lo divino cuando está envuelto en lo humano. Y cuán compleja es la tarea de creer. La fe no siempre surge de la comprensión completa de lo que está ocurriendo. Muchas veces, como en el caso de Nazaret, la fe surge de la humildad y la disposición a reconocer que Dios está obrando en nuestra vida de maneras que no siempre comprendemos. La duda y la incredulidad pueden ser parte del camino hacia una fe más profunda, si estamos dispuestos a no rendirnos ante nuestras preguntas y nuestra falta de comprensión. Así, Jesús no solo ofrece un ejemplo de cómo lidiar con el rechazo, sino también de cómo acompañar nuestras propias luchas con la fe. Si nosotros, al igual que los habitantes de Nazaret, nos enfrentamos a la incertidumbre de la fe, debemos recordar que Dios es paciente con nosotros y que nos invita a crecer en nuestra comprensión. La fe es un camino que requiere valentía y perseverancia. Pero es a través de este camino que descubrimos la profundidad de la relación con Dios. La sabiduría de Dios en la humildad. Este pasaje también subraya la sabiduría de Dios, que se manifiesta a través de la humildad. Jesús, el Hijo de Dios, podría haber llegado con gran esplendor y poder. Pero en su lugar, vino como un hombre común, en la humildad de su nacimiento y vida diaria. Esta forma de obrar de Dios nos desafía a reconsiderar nuestras expectativas sobre lo que significa grandeza. La verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el poder, la riqueza o el reconocimiento, sino en la humildad, la sencillez y la disposición a servir. Es en esta humildad donde se esconde la verdadera sabiduría de Dios. Dios no se revela en el esplendor, sino en lo ordinario, en lo que parece insignificante para el mundo. A través de esta humildad, Él nos enseña que lo que importa no es la apariencia exterior, sino lo que hay en el corazón. Al igual que Jesús fue rechazado por su humildad en Nazaret, nosotros también podemos ser llamados a vivir una vida de humildad, y a veces eso nos llevará al rechazo. La fe en la cotidianidad. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo la fe se vive en la cotidianidad. Jesús vino a compartir nuestra vida diaria, a entrar en lo ordinario de nuestro ser humano. El hecho de que, siendo el Hijo de Dios, haya vivido como cualquier otro ser humano, muestra que lo divino no está fuera del alcance de lo cotidiano. Sin embargo, la gente de Nazaret no pudo ver la grandeza de Dios en esa cotidianidad, en esa humanidad. Nos resulta fácil pensar que lo sagrado debe manifestarse en lo extraordinario. Pero este pasaje nos desafía a ver lo divino en lo más simple, en lo que forma parte de nuestra rutina diaria. A menudo,
en nuestra vida de fe, tendemos a buscar señales visibles. Grandes demostraciones de poder. Pero Dios se revela en los pequeños gestos de amor. En la humildad del servicio cotidiano. En los momentos de oración que a veces pasan desapercibidos. Este llamado a la fe en la cotidianidad es esencial. Porque vivir la fe no es solo esperar milagros grandes y evidentes, sino encontrar a Dios en la vida que tenemos. En cada acción diaria. Solo cuando aprendemos a reconocer la presencia de Dios en lo ordinario, en las pequeñas cosas, nuestra fe se convierte en una vivencia profunda y constante. La sabiduría silenciosa de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha obrado con sabiduría silenciosa. En el caso de Jesús, sus milagros y palabras eran poderosos. Pero su manera de vivir, su sencillez y humildad, era la verdadera sabiduría que transformaba los corazones. A menudo, el mundo está acostumbrado a la sabiduría ruidosa, aquella que se muestra con poder y grandeza. Sin embargo, la verdadera sabiduría de Dios se manifiesta en la humildad, en la paz interior y en el servicio desinteresado a los demás. La gente de Nazaret no comprendió esta sabiduría. Estaban acostumbrados a la vida común de un hombre sencillo. Y les resultaba incomprensible que esa misma persona fuera el Mesías. La verdadera sabiduría no se muestra necesariamente en actos grandiosos, sino en una vida llena de amor, paciencia y servicio. A lo largo de los evangelios, Jesús muestra una sabiduría que trasciende las expectativas humanas, una sabiduría que se revela en el sacrificio, en la entrega y en la compasión por los demás. Así, la invitación es a buscar esa sabiduría en nuestro día a día, a vivirla en nuestras relaciones, en nuestra dedicación a los demás, y en la forma en que respondemos a las dificultades. El desafío de aceptar lo inesperado. El rechazo de Jesús en Nazaret también nos desafía a aceptar lo inesperado. Muchas veces, las bendiciones de Dios no llegan de la manera en que las esperamos. El pueblo de Nazaret esperaba a un Mesías de poder, un líder político o militar que los liberara. Pero Jesús vino como un hombre común, nacido en humildad. Esto les resultó difícil de aceptar, porque no podían imaginarse que lo divino se manifestara en una forma tan sencilla. En nuestras vidas, también podemos encontrarnos con momentos en los que la bendición de Dios llega de una forma inesperada. Puede ser que estemos esperando una respuesta clara, un milagro espectacular, pero Dios nos llama a estar atentos y a reconocer su obra en los detalles más simples. En lugar de rechazar lo inesperado, debemos aprender a recibirlo con humildad, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando las circunstancias no son las que habíamos imaginado. La sabiduría de Dios en la condición humana. Otro aspecto importante que emerge de este pasaje es cómo Jesús, siendo Dios, asumió nuestra condición humana. Al vivir entre nosotros, Jesús experimentó nuestras dificultades, nuestras limitaciones y nuestros rechazos. Esta identificación con nuestra humanidad es un testimonio de la sabiduría de Dios, que no busca imponerse desde fuera, sino que se acerca a nosotros en nuestra fragilidad. La humanidad de Jesús es un llamado a reconocer la dignidad de cada ser humano, a ver la imagen de Dios en los demás, incluso
cuando no cumplen con nuestras expectativas. Este aspecto de la vida de Jesús nos desafía a mirar a los demás con compasión y comprensión, a no juzgar según las apariencias, sino a reconocer la obra de Dios en cada persona, por más común que pueda parecer. Es un recordatorio de que la fe no se trata solo de lo que sabemos o entendemos, sino de cómo vivimos la humanidad de Cristo en nuestras relaciones con los demás. La confianza en el plan de Dios. A pesar del rechazo que Jesús experimentó en Nazaret, Él siguió adelante con su misión. Este es un ejemplo de confianza plena en el plan de Dios, que no se ve afectado por los rechazos o las dificultades externas. Jesús sabía que su propósito no dependía de la aceptación de los demás, sino de la voluntad de su Padre. De la misma manera, nosotros estamos llamados a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. El mundo nos puede ofrecer muchas razones para dudar y desanimarnos, pero al mirar a Jesús, encontramos el modelo de confianza en la voluntad de Dios. No podemos controlar cómo reaccionarán los demás, pero sí podemos confiar en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La fe implica precisamente esto. Confiar, incluso cuando las cosas no van como esperábamos. Y seguir adelante con esperanza, sabiendo que Dios está al control de todo. La paciencia en la espera. Jesús también nos enseña paciencia. A través de su respuesta a la falta de fe en Nazaret, Él no se enfurece ni se aleja de ellos, sino que, a pesar del rechazo, sigue adelante con su misión. La paciencia es una virtud esencial para el cristiano, especialmente cuando enfrentamos el rechazo o la incomprensión. La paciencia nos permite esperar en Dios, confiando en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Él está obrando en nuestras vidas y en el mundo. Es difícil ser paciente cuando no vemos cambios o respuestas rápidas. Pero la paciencia es un acto de fe. Una forma de confiar en que Dios tiene su propio tiempo y propósito. Al igual que Jesús, somos llamados a vivir con paciencia, esperando en la voluntad de Dios y en su perfecto plan para cada uno de nosotros. La paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando la evidencia externa nos lleva a dudar. La fe que transforma. La falta de fe en Nazaret impidió que Jesús realizara muchos milagros. Este hecho resalta cuán importante es la fe en la vida cristiana. La fe no solo nos permite ver la acción de Dios, sino que abre las puertas a su poder transformador. Sin la fe, la gracia de Dios no puede obrar plenamente en nosotros. La fe, entonces, no es algo pasivo, sino activo. Nos permite cooperar con Dios en su obra de redención. Cuando vivimos con fe, no solo vemos los milagros de Dios, sino que también somos transformados por ellos. La fe cambia nuestras perspectivas. Nos da esperanza en medio de las pruebas. Y nos capacita para vivir con amor y compasión. Por lo tanto, es importante que cada día renovemos nuestra fe, pidiendo a Dios que abra nuestros ojos para ver su obra y que fortalezca nuestra confianza en Él, para que podamos experimentar su poder transformador en nuestra vida. El poder de la fe en lo imposible. La fe tiene el poder de abrir puertas, incluso cuando todo parece cerrado.
A pesar de que en Nazaret no hubo grandes milagros. Por la falta de fe, este pasaje nos recuerda que la fe puede mover montañas. Cuando creemos en Dios, aunque no comprendamos completamente lo que está sucediendo, abrimos el espacio para que Él obre en nuestras vidas. La falta de fe en Nazaret no significó que Dios dejara de amar a su pueblo, sino que su falta de apertura les impidió recibir las bendiciones que tenían a su alcance. En nuestra vida cotidiana, podemos encontrar situaciones que parecen imposibles de resolver. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestras luchas personales, o en nuestra búsqueda de paz interior. Sin embargo, la fe nos invita a creer que Dios está actuando en medio de nuestra vida, incluso cuando las circunstancias no muestran señales visibles de cambio. A veces, los milagros no son espectaculares ni inmediatos. Pero la fe nos permite ver a Dios trabajando en lo sutil, en lo que no se ve, pero se siente. Este es el poder transformador de la fe. No depende de lo que podemos ver o comprender, sino de nuestra disposición a confiar en el amor y la sabiduría de Dios. Aun cuando las respuestas no llegan de la forma en que las esperamos. La fe nos lleva a experimentar el poder de Dios en lo cotidiano. En lo aparentemente insignificante, pero que, en las manos de Dios, se convierte en algo extraordinario. Si mantenemos nuestra confianza en Él, veremos que lo imposible se hace posible a través de su gracia. La invitación a creer más allá de las apariencias. Una lección crucial de este pasaje es la invitación a mirar más allá de las apariencias. La gente de Nazaret no pudo ver la divinidad de Jesús, porque se quedaron atrapados en las apariencias externas. Lo conocían como el hijo del carpintero, como alguien de su propio pueblo. Y por eso les resultaba imposible aceptar que él fuera el Mesías. La fe verdadera nos invita a ver más allá de lo que está frente a nuestros ojos y a descubrir lo que está oculto a simple vista. La presencia de Dios en lo cotidiano, en lo cercano. A menudo, en nuestra vida cotidiana, nos quedamos atrapados en lo superficial. Nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que vemos o escuchamos, sin darnos cuenta de que muchas veces Dios se manifiesta en lo más sencillo y humilde. La verdadera fe nos pide que miremos más allá de lo obvio, que descubramos a Dios no solo en lo que brilla, sino también en lo que parece insignificante. Este es el reto que Jesús presenta. Mirar con los ojos del corazón y no solo con los ojos físicos. Esta invitación es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Nos llama a cuestionar nuestras expectativas y prejuicios, a no juzgar apresuradamente ni a basarnos únicamente en lo que podemos ver a simple vista. La verdadera fe se ejercita cuando decidimos ir más allá de lo evidente, cuando buscamos a Dios, incluso en los lugares y momentos que parecen mundanos. El regalo de la fe, un tesoro interior. La fe es un tesoro que Dios pone en nuestro corazón. Y, aunque a veces parezca pequeña o débil, tiene el poder de transformar toda nuestra vida. Jesús nos llama a valorar ese don, a cuidarlo, a nutrirlo y a permitir que crezca en nosotros. Al igual que la semilla que crece de manera silenciosa. La fe no siempre es visible, pero su poder es inmenso. La fe es un regalo de Dios que debemos cultivar con oración,
con apertura a la gracia y con una vida dedicada a su voluntad. En muchas ocasiones, la fe puede parecer pequeña, como una semilla, pero ese es precisamente su poder. Es capaz de crecer y dar frutos, aunque no la veamos crecer de inmediato. A veces, podemos sentir que nuestra fe es frágil o insuficiente, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Sin embargo, lo que importa es que sigamos confiando, que no dejemos que las dificultades nos arrebaten ese tesoro interior. La fe tiene un poder incalculable cuando se vive y se practica con autenticidad. Este pasaje también nos recuerda que la fe no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos. Es un regalo gratuito de Dios. Y es nuestra responsabilidad recibirlo con humildad. No podemos fabricar nuestra fe, ni exigirla de manera egoísta, sino que debemos abrir nuestros corazones para recibirla con gratitud y sencillez. Dios nos da este regalo para que podamos vivir una vida plena, para que nuestra relación con Él crezca y se fortalezca. La necesidad de la comunidad en la fe. El pasaje también nos habla de la importancia de la comunidad en el camino de la fe. Jesús, aunque fue rechazado en Nazaret, no abandonó su misión. Aunque en su tierra natal no fue aceptado como el Mesías, Él continuó enseñando, sanando y proclamando el reino de Dios. Esto nos recuerda que, aunque nuestra fe es algo personal, también necesitamos la comunidad para crecer y fortalecer nuestra fe. La comunidad cristiana es un lugar donde podemos compartir nuestras dudas, nuestros temores, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. Es en la comunidad donde podemos encontrar apoyo, aliento y sabiduría para seguir adelante, especialmente cuando nuestra fe se ve puesta a prueba. Aunque Jesús fue rechazado en Nazaret, no dejó de ofrecer su mensaje. De manera similar, la comunidad de creyentes está llamada a seguir adelante con la misión de anunciar el reino de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos. El caminar juntos como comunidad nos ayuda a mantener nuestra fe viva, a recordarnos unos a otros que Dios está presente, incluso en medio de la dificultad. En momentos de duda, la fuerza de la comunidad puede ayudarnos a recordar las promesas de Dios y a renovar nuestra confianza en Él. El rechazo de Jesús en Nazaret es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la misión de Dios sigue adelante y que, como comunidad, debemos seguir adelante con Él. La aceptación de la diversidad de respuestas. Cada persona tiene una respuesta única a la fe y a la invitación de Jesús. No todos reaccionarán de la misma manera ante su mensaje. Y esta diversidad de respuestas es parte del plan de Dios. En Nazaret, algunos rechazaron a Jesús, mientras que otros, como los discípulos, lo siguieron con fe y dedicación. De igual manera, en nuestra vida cotidiana, encontraremos diversas respuestas al mensaje de Cristo. Algunos nos apoyarán, otros no nos comprenderán. Y algunos incluso nos rechazarán. La respuesta de cada persona es una expresión de su libertad. Y debemos aprender a aceptar la diversidad de respuestas. Jesús nos llama a ofrecer su mensaje con amor y humildad, sin esperar que todos respondan de la misma manera.
la fe es un acto libre y personal. Y debemos respetar el camino de cada uno. Mientras seguimos adelante en nuestra propia jornada de fe, Jesús nos mostró que, aunque enfrentó el rechazo, nunca dejó de ofrecer el mensaje de salvación. Y esa es nuestra tarea también, seguir anunciando el reino de Dios, sin desanimarnos por los rechazos. La paciencia en la siembra de la fe. La paciencia es esencial cuando se trata de la fe. La fe no siempre da frutos de inmediato. Y a veces los resultados de nuestras oraciones y esfuerzos pueden tardar mucho tiempo en manifestarse. Jesús, al ver el rechazo de Nazaret, nos muestra que la fe debe ser sembrada con paciencia, confiando en que Dios obrará a su debido tiempo. El hecho de que Jesús no se desanimara por el rechazo nos enseña a ser pacientes, a continuar sembrando semillas de fe, sabiendo que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está trabajando en cada corazón. El desafío de la fe en medio de la incredulidad. En este pasaje, vemos que la incredulidad de los habitantes de Nazaret es un obstáculo para los milagros y la obra de Dios. Este es un recordatorio de que la fe no solo depende de la voluntad de Dios, sino también de nuestra disposición a abrirnos a su obra en nuestras vidas. La fe requiere una actitud de receptividad, de apertura al misterio de Dios, y no de rechazo ante lo que no podemos comprender. La incredulidad en Nazaret nos desafía a preguntarnos, ¿estamos realmente abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, incluso cuando no lo comprendemos completamente? La fe es una actitud de confianza y de rendición ante lo divino, que a veces escapa a nuestra comprensión. Si nos cerramos a lo que Dios quiere hacernos ver, limitamos las posibilidades de su acción en nuestras vidas. La incredulidad puede ser una forma de protección, de defensa ante lo que nos parece incierto o inalcanzable. Pero Dios nos invita a ir más allá de nuestra zona de confort, a confiar en Él incluso cuando no podemos ver todos los detalles del camino. Este pasaje nos recuerda que la fe no siempre es fácil, y que a veces necesitamos superar nuestras propias dudas para permitir que Dios obre. El ejemplo de Jesús es claro, aunque enfrentó el rechazo. Siguió adelante con su misión, confiando en que la voluntad de su Padre se cumpliría. El desafío para nosotros es aprender a confiar en ese proceso divino, aunque las circunstancias externas no siempre nos den razones evidentes para creer. La humildad en la respuesta al rechazo. Jesús, a pesar de su frustración al ser rechazado, no respondió con ira ni resentimiento. En lugar de eso, siguió adelante con la misión que Dios le había encomendado, sin dejarse afectar por la falta de fe en su pueblo natal. La humildad de Jesús en este contexto es un ejemplo poderoso para nosotros. Cuando somos rechazados o no comprendidos, a menudo nos sentimos heridos o frustrados. Sin embargo, el llamado de este pasaje es a responder con humildad, a continuar nuestro camino con paciencia y sin amargura, confiando en que el rechazo no define nuestro valor ni nuestra misión. La humildad nos permite seguir adelante incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Nos permite ser pacientes con nosotros mismos y con los demás, reconociendo que, aunque no siempre tenemos control sobre las respuestas de los demás, sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellas.
Jesús nos muestra que el rechazo no tiene que determinar nuestro futuro. Al contrario, nos invita a continuar siendo fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, sin esperar que todos nos comprendan o nos apoyen. El desafío de vivir la fe en la realidad cotidiana. Vivir la fe no es algo que solo ocurre en momentos de oración o en la iglesia. Vivir la fe es un desafío diario, que requiere que lleves lo divino a lo cotidiano. El hecho de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, viviera una vida tan humana, tan común y corriente, es un desafío para nosotros. Él no vino a vivir una vida apartada del mundo, sino a integrarse en él, mostrándonos cómo podemos vivir la fe en nuestras ocupaciones diarias, en nuestras relaciones y en los pequeños actos de servicio. La vida cristiana no se limita a momentos específicos, sino que es un proceso continuo de vivir el amor y la misericordia de Dios en todo lo que hacemos. En los momentos de duda, en el trabajo, en los conflictos familiares o en las luchas diarias, nuestra fe es puesta a prueba. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cotidianos donde Dios quiere mostrarse más cerca de nosotros. Si aprendemos a ver la acción de Dios en lo ordinario, podemos experimentar su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Este llamado a vivir la fe en la vida diaria es un desafío constante. No siempre es fácil reconocer lo divino en lo que parece común, pero cuando lo hacemos, experimentamos una relación más profunda con Dios. La fe no es algo que se puede poner en pausa durante la semana, sino que debe ser una presencia viva en todos nuestros actos, desde el más pequeño hasta el más significativo. La importancia de ser testigos de la esperanza. Aunque los habitantes de Nazaret rechazaron el mensaje de Jesús, él siguió adelante con la tarea que su padre le había encomendado. De la misma manera, nosotros estamos llamados a ser testigos de la esperanza, incluso cuando nuestra fe no sea recibida con entusiasmo. Vivir como testigos de la esperanza significa que, aunque enfrentemos desafíos y rechazos, seguimos confiando en que el reino de Dios está llegando. La esperanza no se basa en las circunstancias inmediatas, sino en la promesa de Dios, que nunca nos abandona. Ser testigos de la esperanza también significa que vivimos con la convicción de que la vida cristiana tiene un propósito, incluso cuando no podemos ver todos los frutos de nuestra labor. A veces, la semilla que sembramos no da frutos inmediatamente, pero nuestra fe nos invita a seguir plantando con esperanza. Al igual que Jesús, debemos continuar nuestra misión, no por la aprobación de los demás, sino por la fidelidad a lo que Dios nos ha llamado a hacer. La esperanza cristiana no es una esperanza superficial, que depende de las circunstancias, sino una esperanza profunda que se arraiga en la confianza en la voluntad de Dios. Vivir esta esperanza nos lleva a ser luz para los demás, a ofrecer un testimonio de fe y de confianza en Dios, incluso en medio de la oscuridad o del rechazo. La misericordia que transforma. A pesar de la falta de fe en Nazaret, Jesús no dejó de ofrecer misericordia a su pueblo. La misericordia de Dios no depende de nuestra aceptación, sino de su fidelidad inquebrantable. Aunque muchas veces podemos sentir que no merecemos la gracia de Dios,
Él sigue extendiendo su mano de misericordia, invitándonos a volver a Él. Este es un mensaje poderoso para nosotros. La misericordia de Dios no se mide por nuestras respuestas o acciones, sino por su amor constante. La misericordia de Jesús no solo se expresa en palabras, sino también en acciones concretas. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró un amor radical, dispuesto a perdonar, sanar y restaurar. Aunque enfrentó la incredulidad y el rechazo, Él siguió amando y ofreciendo la posibilidad de salvación. Esto nos llama a hacer lo mismo en nuestra vida diaria. Ofrecer misericordia, incluso cuando no recibimos la respuesta que esperábamos. La misericordia de Dios es una invitación a vivir en paz con los demás, a perdonar y a amar sin reservas. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir esa misericordia, a extenderla a los demás, incluso cuando no nos comprendan o nos rechacen. La misericordia de Dios no solo nos sana, sino que también nos llama a ser agentes de sanación en el mundo. La fuerza de la oración en la dificultad. La oración es una de las maneras más poderosas de fortalecer nuestra fe en tiempos de dificultad. Cuando nos sentimos rechazados o incomprendidos, la oración nos conecta con la fuente de nuestra esperanza y nos da la fuerza para continuar. Jesús, aunque en muchas ocasiones enfrentó el rechazo y la incomprensión, nunca dejó de orar. Su vida de oración nos muestra que, a través de la comunión con Dios, podemos encontrar la paz y la dirección que necesitamos para enfrentar cualquier adversidad. La oración no solo es una forma de pedir, sino también un espacio para recibir la gracia de Dios. Nos fortalece, nos da claridad y nos recuerda que no estamos solos en nuestra misión. La oración es el medio por el cual renovamos nuestra fe y nuestra confianza en el plan divino. Cuando oramos, nos abrimos a la acción de Dios, permitiendo que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda